la oportunidad de andar por muchas ciudades de nuestro país. Estamos buscando platicar con la gente lo más posible. Entonces hemos ido a algunas comunidades rurales y a muchas ciudades. Y nos da mucho gusto ver que cada vez hay más entusiasmo y más conciencia, sobre todo por este proceso. Creo que la gente sabe que vamos a una cita histórica, que lo que se va a definir el 1 de junio próximo tiene una importancia fundamental en la vida futura de nuestro país. Vamos en realidad a echar a andar esta que es la primera gran reforma que ha tenido el Poder Judicial. Y además vamos con un reto y una responsabilidad muy grande, porque México va a ser el primer país en el mundo que someta a votación absolutamente a todas sus juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte, de todo el Poder Judicial de la Federación, pero también de los poderes judiciales de los estados. Vamos a elegir absolutamente a todas las personas juzgadoras en nuestro país entre 2025 y 2027, como todas y todos ustedes saben. Y por eso digo que es una gran responsabilidad, porque se le está trasladando a la gente la decisión de contar con un poder judicial, pues como lo quiera la gente, y en eso consiste la democracia. Es una gran responsabilidad, porque a partir de esta elección pues vamos a ver una transformación muy grande del propio Poder Judicial. Y ustedes saben que una parte es lo que sucede cuando se cambia la redacción pues, de las leyes, en este caso de nuestra Constitución, que cambiaron, fíjense, se están reformando 20 artículos constitucionales para esta reforma. Pero otra parte pues es echarla a andar ya en la práctica, y a veces ya saben ustedes que va por un lado la letra de la ley y quieren ir por otro lado los que les toca aplicar. Entonces es muy importante quién quede como quede a partir del 1 de junio próximo en las elecciones, en estas elecciones únicas, históricas de nuestro país. Particularmente yo estoy impulsando 3 cosas que creo que son las cosas fundamentales que pueden definir a un poder judicial distinto de lo que hemos el día de hoy. Creo que es importantísimo, que es fundamental tener un poder judicial capaz de resolver justicia social, de proveer justicia, pues eso es lo que queremos todas y todos en nuestro país. Pero a veces se cree que no les toca a los jueces la justicia social, que quién sabe a quién le toca. Y yo creo que los derechos sociales, esa parte de nuestra Constitución que dice que todas y todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la cultura, a la ciencia, al trabajo. Yo creo que todos esos derechos no pueden seguir siendo letra muerta para las y los jueces de nuestro país. Son derechos constitucionales. También le toca, por supuesto, al gobierno, le toca, por supuesto, a las y los legisladores hacer leyes que vayan empujando a que se logre justamente ese derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera. Pero también le toca a los jueces. Yo creo que los jueces sí tienen mucho que hacer para garantizar los derechos sociales de nuestra población. Porque el principal tema de injusticia en nuestro país, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor injusticia que tenemos las y los mexicanos? La corrupción. La impartición de justicia, la corrupción, ¿qué más? Las sentencias El nepotismo, las sentencias corrompidas, ¿qué más? Las puertas giratorias,
la discriminación. Alguien lo dijo por acá, la pobreza. Yo creo que la principal injusticia, es todo eso que ustedes dicen, es muy importante. Pero la principal injusticia que tenemos las y los mexicanos es la pobreza. Porque nadie elige ser pobre. Porque es un problema de suerte el nacer en una familia con mucho dinero y nacer en una familia con muy pocos bienes con los cuales satisfacer necesidades muy básicas. Por eso es una injusticia, porque no depende de nosotros. Y entonces, ¿quién nos puede ayudar a resolver los problemas básicos de que no nace en una familia que tiene todo eso resuelto? El Estado. El gobierno, los jueces, el Estado mexicano, en su conjunto. Para eso son las instituciones públicas, fundamentalmente para ayudarnos a salir adelante con condiciones muy básicas. Por eso hay educación pública gratuita, por eso no se cobra, para que vaya a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Bueno, y ahora dice ya nuestra Constitución que la universidad también debe ser gratuita, para que la gente tenga ese acceso que no le da el dinero con el que no nace. Por eso las instituciones públicas son fundamentales. Y en esas instituciones pues debe estar también el Poder Judicial. Entonces, yo estoy planteando que asuma como una tarea fundamental que dentro de los juicios se resuelva también en favor de los derechos sociales. No solamente existen los derechos individuales, ya sucede en todo el mundo, porque en todo el mundo no se separó como aquí en nuestro país el juicio de amparo como un juicio de derechos individuales y se apartaron los derechos sociales, sino que se asumió en todo el mundo que los derechos humanos son uno solo, son sociales y son individuales. Pero aquí no, aquí apenas hace unos años se supone que ya son materia de los juicios de amparo, pero siguen sin resolver. Y mucha gente ya está reclamando su derecho a la educación gratuita. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, se les reclama, ya hay muchos jóvenes que presentan demandas contra la UNAM porque les cobra diplomados para titularse y les cobran 30,000 pesos, y si no tienen esos 30,000 pesos, entonces tienen que hacer una tesis, que a veces como trabajan pues no van a tener tiempo. Y fíjense ustedes, el tiempo promedio de titulación para quien tiene los 30,000 pesos es de 3 meses, y el tiempo promedio de titulación para quien tiene que hacer su tesis es de 9 años. Entonces hay titulación para pobres y titulación para, a lo mejor no ricos, pero quien tiene 30,000 pesos, lo cual genera, por supuesto, pues una situación de inequidad, por lo menos en el caso de la UNAM. Y luego tenemos otras universidades públicas en el país que cobran hasta más sus cuotas de ingreso o de permanencia, hasta más de lo que cobran instituciones privadas. Casos como la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se quejan mucho también los jóvenes de que cobran muchísimo dinero. Bueno, cuando los jóvenes presenten sus demandas, también cobran mucho dinero. Y no aplica el recurso. Bueno, tenemos esos casos. Esa es una reforma que se aprobó hace 5 años. Y dice en la Constitución, un transitorio, que las universidades deberán ir garantizando progresivamente la gratuidad. Pero no hay nadie, no hay ninguna autoridad que esté verificando que lo estén haciendo, y lo que se observa por este tipo de demandas es que más bien no están garantizando esa gratuidad. Entonces es ahí muy importante que si los jóvenes se van a amparos, pues los jueces verifiquen que las autoridades de las universidades estén propiciando ya la gratuidad. Y si no, que expliquen por qué no, pero en instituciones públicas tan grandes como estas universidades, que reciben financiamientos muy fuertes del Estado, pues debería ser muy obvio que proporcionaran educación pública gratuita.
Entonces, este es un ejemplo, pero tenemos otros, ¿no? Un derecho que también se está reclamando mucho es el del acceso al agua, porque hay municipios en nuestro país que avanzan muy lentamente, o en algunos trienios, en algunas presidencias municipales tardan, o no invierten nada en infraestructura hidráulica, y entonces se queda mucha gente sin el acceso al agua potable en sus hogares, y luego les venden las pipas y luego resulta que por alguna razón son negocios y entonces pasa que no garantizan, que luego resulta que son los más interesados en que lleve el agua, ¿verdad? Bueno, son problemas que por supuesto, pues ahí también los jueces deberían estar garantizando, preguntando en los municipios si cumplen sus obligaciones, si tienen sus planes hídricos, si invierten al año lo que se supone que deben invertir, y si no están invirtiendo, pues obligarlos a que inviertan en la infraestructura hidráulica, a verificar que no sean negocios indebidos. Pues todo eso también lo pueden hacer los jueces. Entonces, yo creo que debe ponérsele muchísima atención a la justicia social, porque es el principal tema de justicia en un país tan desigual como el nuestro. Con todo y lo que se ha hecho, pues seguimos teniendo todavía muchos problemas de desigualdad social y de pobreza. En segundo lugar, pues no nos serviría de nada tener jueces que atiendan la justicia social si la gente no puede presentar sus demandas. Entonces, un segundo tema que creo que es fundamental que atienda un nuevo poder judicial es el del acceso a la justicia. Seguimos teniendo jueces para ricos, un poder judicial que nos cuesta carísimo a todos porque todos lo pagamos con nuestros impuestos, pero que solamente le resuelve sus problemas a unos, porque muchísima gente no puede presentar demandas porque tiene que contratar abogados que cuestan dinero, y a veces va a las defensorías de oficio y le asignan un abogado, pero como cobra un salario muy pequeño, pues entonces no atiende el caso, y como tiene otros 100 expedientes, entonces no llega a la audiencia, y entonces resulta que hay personas que tenían derecho a algo conforme a las leyes, pero no tiene abogados que peleen sus juicios de manera correcta, de manera íntegra. Luego resulta que hasta se venden frente a los juzgados. Entonces es muy importante que estas instituciones fundamentales, que son las defensorías de oficio, las defensorías públicas, cada estado de nuestro país tiene una, y hay una a nivel federal, pues funcionen bien, porque también cuestan dinero, y no por ser a quien tiene menos recursos, no importan, por supuesto que importan, y es más, deberían justamente importar más, porque justo es quien no tiene el acceso a la justicia quien tiene que recurrir a estas instituciones, y quien no tiene acceso a justicia pues es quien más la necesita. Entonces, no son los ricos los que necesitan a los jueces, son las personas que han sido privadas del ejercicio de algún derecho, que necesita una sentencia favorable que se resuelva conforme a lo que dice la ley. Entonces, sí necesitamos abogadas y abogados eficientes, eficaces, que defiendan los derechos de quien tiene menos recursos. Fundamentalmente estas defensorías públicas, pero además, preparados además, por supuesto, no, que no atiendan los asuntos, que tengan título, pero no peleen los casos, no formulen bien las demandas, y entre otras razones porque no tienen tiempo. Entonces se les debe pagar bien, se les debe además verificar un trabajo como en cualquier otro empleo, pero además en este caso respecto de los juicios que están atendiendo. Verificar que se defiende a la gente y que actúa correctamente la abogada o el abogado que tiene asignado cada uno de los casos
porque cada uno de los casos es una persona que reclama justicia. Y yo creo que además se le debe sancionar si no actúa bien, como a cualquier abogado o abogada que actúa de manera indebida. Si traiciona a la persona que está representando, pues debe ser castigada, castigado ese abogado. Y creo además que hay otras instituciones. Miren, hay un montón de procuradurías. Procuraduría Social, Procuraduría Agraria, Procuraduría en Defensa del Trabajo, Procuraduría en Defensa del Contribuyente. Bueno, en algunos estados hay Procuraduría en Defensa de los Animales, Procuradurías Ambientales, Procuradurías del Ordenamiento Territorial, etcétera, en los estados y a nivel federal. Y todas estas procuradurías también pues cuestan, porque también reciben presupuesto, y también tienen, entre otras funciones, defender a la gente en juicios. Y luego tenemos comisiones de derechos humanos que también tienen como misión garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Bueno, deberíamos articular todo este esfuerzo que implica muchos recursos públicos y generar justamente defensa eficiente, eficaz, en favor de quien no tiene recursos para pagar grandes despachos de abogados, pero que tienen derecho al acceso a la justicia, y si el medio es una abogada y un abogado, pues hay que garantizarlos justamente proveyéndoselos. Y además hay que multiplicar la asesoría jurídica, y además hay que asesorar a la gente de manera correcta cuando puede resolver sus problemas, no solamente en un juicio, sino en otro lado. Es decir, hay que multiplicar las formas de garantizar el acceso a la justicia para toda la gente, sobre todo para quien la necesita, que es quien tiene pues menos recursos y ha vivido más injusticias, que debe a veces resolver ante un juzgado. Y hay temas que no se pueden resolver en otro lado. En algunos casos, pues sobre todo en las ciudades, tenemos grandes problemas de regularización territorial, de predios que son propiedad de una familia, de varias familias, y hay que, pues en el Estado de México, en la Ciudad de México y en las capitales, muchísimo ese problema, que la gente se tiene que esperar mucho tiempo para llevar su asunto a juicio y regularizar el predio en el que vive, porque teme que no salga bien, que el abogado no le resuelva, que además pues va a tener una sola oportunidad para llevar el juicio, y entonces espera, o simplemente no tiene dinero para pagarlo, y sabe además que luego se llevan muchos años. Todo eso pues es parte de lo que no nos ayuda a tener acceso a la justicia. Y luego tenemos algunos personajes que se dedican a defraudar en predios. Entonces necesitamos ahí pues mucha asesoría y mucha garantía pues de que se van a llevar bien este tipo de juicios. Hay otros juicios, los juicios familiares, como los de pensiones para hijos, o algún otro tipo de pensiones que se derivan de algún tipo de juicio, pues que también pues son inevitables, porque de eso depende la subsistencia de algunos trabajadores o su familia, y pues también tiene que garantizarse. Por eso creo que es muy importante el acceso a la justicia, que el presupuesto disponible pues se volque a garantizar la defensa de las personas a través de buenos y buenas abogadas y abogados. Número 3, yo creo que es fundamental, y a lo mejor hay quien pensaba que deberíamos empezar por allí, pero yo lo pongo al final porque creo que debe ir conectado con los otros dos temas. El combate a la corrupción. En el Poder Judicial hay mucha corrupción. La hubo mucho tiempo en todo el estado, ahí va depurándose, pero en el Poder Judicial hay una corrupción que es de las peores además, porque es corrupción a costa de los demás, a costa de los juicios ajenos. Se venden las resoluciones, las sentencias, y siempre hay una persona sacrificada, porque en los juicios hay dos partes. Entonces cuando un juez
truquea, tuerce la ley en favor de alguien que no le da la razón, el derecho, pues va a sacrificar a otra persona que va a dejar de recibir una sentencia justa, que es la que le daba la razón, el derecho, porque en realidad se corrompen los jueces justamente en favor de quien no le asiste el derecho, no en favor de quien sí le da la ley, pues justamente la razón. Entonces, cuando hay un juez corrupto, pues hay una persona que va a recibir una injusticia. Y ahí tenemos que el Poder Judicial, la corrupción se convierte en eso, es una producción de injusticias, que es el colmo. El poder que se dedica a la impartición de justicias, si tiene muchísima corrupción, pues es un gran productor de injusticias. ¿Y a costa de quién? Pues del presupuesto, porque finalmente quien paga a todos esos jueces, pues es el dinero del pueblo mexicano, que finalmente le paga a través, pues, de sus impuestos, porque todo presupuesto viene de la gente, viene del trabajo de la gente que paga sus impuestos. Entonces, yo creo que tenemos que combatirla. Y fíjense, en muchos tipos de corrupción, incluso alguna es hasta difícil de detectar, pero tenemos la corrupción del influyentismo, del nepotismo, tenemos la corrupción del favoritismo, y toda esa en realidad termina siendo parte del tráfico de influencias. El Poder Judicial de la Federación, fíjense ustedes, esto se ha mencionado mucho últimamente, pero de todas formas lo comento, por si no lo habían oído. Tuvo durante mucho tiempo una sola forma en la que ingresaban o la que se contrataba nuevo personal, y era a través de los propios jueces y magistrados. Ellos podían contratar a personal que integraban a sus juzgados o a los tribunales, y en general pues empezaron a contratar o contrataron muchísimos familiares y nadie les decía nada. Entonces contrataban familiares, al grado de que hace muy poquito, en 2022, cuando se hace un estudio sobre este tema que había sido muy denunciado, resulta, fíjense nada más, que el 49%, o sea, casi la mitad de un poder judicial que se integra por más de 55,000 personas, casi la mitad son familiares, manifiestan tener ellos dos familiares, es decir, son familiares entre sí. Es gravísimo, porque es una conducta prohibida por la ley y se empezó a cometer como si nada en el propio Poder Judicial, encargado de guardar el ejercicio de la ley. Y el problema no nada más es ese, el problema es que además se cerraron o se crearon redes muy compactas de complicidad, en las que implicaron que se pedían favores, ayúdame con este caso y yo te ayudo con otro, como si fueran ellos los defensores de oficio de las partes implicadas en un juicio. Gracias. Entonces, pues es un tema muy importante. Romper con ese nepotismo significa también pues romper con el tráfico de influencias. Y va a ser parte de los méritos de esta reforma, porque en el momento en que se elijan, en lugar de que se contraten entre sí, se elijan a los jueces y a los magistrados, pues se rompe ese favor de origen, que es que quien te nombró, a quien le tienes que quedar bien en un principio. Y eso es muy importante, porque ahora ya no van a tener que quedar bien con su superior jerárquico, que fue el que los contrató, o con alguna autoridad dentro del Poder Judicial, sino van a tener que quedar bien con quien los está nombrando. ¿Quién los va a nombrar ahora? El pueblo. Entonces ahora van a tener que quedar bien con el pueblo, porque además van a estar siendo observados. Del pueblo va a depender que puedan ser reelegidos, y los jueces van a poder ser reelegidos. Por eso se vuelve muy importante
este ejercicio, ahora y después permanentemente. Que la gente esté viendo quién funciona bien, y si vemos jueces que no funcionan bien, pues podremos sacarlos en la próxima elección. Porque ahorita eso no se puede. Los jueces y los magistrados tienen cargos vitalicios hasta que se jubilan o hasta que fallecen, salen del cargo, y además medio hereditarios porque están contratando pues a sus familiares, que se están quedando muchísimos. Fíjense, una sola familia de 65 integrantes forma parte del Poder Judicial. Imagínense eso. Entonces es muy importante la elección y vamos a decidir nosotros quiénes van a quedar. Tienen muchos orígenes y muy probablemente no sean conocidos entre sí, y vamos a poder rectificar si nos equivocamos dándole la confianza a alguien que no la merecía. Y yo creo además, fíjense, por último, que hay un tema, este luego les enoja mucho a mis colegas, pero pues tengo que mencionarlo, porque es otro gran abuso que se ha cometido en el Poder Judicial, que es el disponer indebidamente de los recursos para asignar salarios, remuneraciones altísimas. Además de abrir unos fideicomisos de manera indebida. Pero el Poder Judicial es el único en este momento que viola un artículo constitucional, que es el artículo 127, que dice que ninguna persona servidora pública puede ganar más que ¿quién? El presidente. Ese es el límite que tenemos. Y lo cumple actualmente el Poder Legislativo. Ni los diputados ni los senadores ganan más que la presidenta. Y lo cumple también el propio Poder Ejecutivo. Todos los secretarios de Estado ganan menos que la presidenta. Los directores generales de las empresas paraestatales, que también llegaron a asignarse sueldos bastante altos, no se diga CFE, Pemex, que eran famosos por pagar sueldos bastante altos, pues ahora ganan menos que la presidenta. Pero ¿saben quién se resiste a cumplir esta norma? Otra vez el encargado de cumplir, en este caso la Constitución, no quiere cumplir el artículo 127 constitucional, que dice este límite, no ahorita, esa fue una reforma de 2009, hace 15 años que debió haberse cumplido y no se cumple. ¿Y saben cuántas personas ganan más que la presidenta en el Poder Judicial? 2.377. Jueces, magistrados, ministros, directores generales, secretarios de estudio y cuenta, directores de área, subdirectores. Desde el cargo de subdirectores, todos ganan más que la presidenta de la República. Y yo francamente creo que eso es injustificable. No solo está injustificado, eso se llama, así se llama, exactamente, en términos estrictos eso es. Y digo que les enoja mucho que lo esté mencionando, porque fíjense que yo sí tomé una decisión, porque a mí me preguntaron los senadores si estaba dispuesta a cumplir con lo que dice la Constitución, y me comprometí con ellos como representantes populares a cumplirlo, y lo cumplo, y cada quincena devuelvo lo que se excede del límite constitucional, lo que se me paga. Por eso te damos y fíjense, y esto lo digo nada más para que vean los tamaños del abuso. Hasta la fecha, en 1 año, 4 meses que llevo en este cargo, ¿saben cuánto le he devuelto a la tesorería de la Federación? ¿Cuánto le he ahorrado al erario público? 3.900.000 pesos. Que es pues una cantidad que la mayoría de los mexicanos nunca hemos visto juntos, simplemente. Y así de ese tamaño. Y luego me dicen algunos ministros
que no era para tanto, que no es tanto dinero, que qué va a hacer el gobierno con tan poquito, que para qué lo devuelvo, y por supuesto que no le hacemos caso, y más bien justo lo que hemos hecho es seguir insistiendo en que se incumple una disposición constitucional que no se justifique. Y les he demostrado además que no es poquito, pues ya ahorita vean ustedes estas cantidades, pero fíjense que además yo le pedí a mi equipo de trabajo que no recibiera dos prestaciones que son ilegales, que es un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizado, que están prohibidos por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y mi equipo de trabajo aceptó, todos mis colaboradores no reciben esa prestación porque tienen ISSSTE, tienen ya sujeto su derecho a la seguridad social y su atención médica. ¿Saben cuánto le ha ahorrado mi equipo de trabajo, además de lo que yo le ahorré en este año, 4 meses, a la propia Suprema Corte y al Erario Federal? 11 millones, más de 11 millones de pesos. Y quiere decir, una ministra y su equipo de trabajo le hemos ahorrado más de 15 millones de pesos en un año, 4 meses al presupuesto. Y hay quien nos dice, ¿y por qué no lo donas? ¿Por qué no lo donaste a una fundación y quién sabe qué más? Y también yo les contesto, ese no era dinero mío, ese era dinero del pueblo mexicano, del que no podemos disponer, y por eso es que se lo devolvemos a la tesorería de la Federación. No, ni siquiera tenemos derecho a pensar qué hacer con él. Es un dinero que debe ayudar a cumplir las obligaciones del Estado, porque el Estado tiene muchas obligaciones, entre otras nuevas que se han dado, que son muy importantes, como las pensiones para las personas adultas mayores, para personas con discapacidad, becas para jóvenes. ¿Cuánto alcanza con 15 millones de pesos? Pues lo que alcance, no tenemos nosotros derecho a disponer de estos recursos. Y también les he hecho la cuenta, a quien me lo pregunta y a quien no me lo pregunta también. Si estos 2.377 servidores públicos que ganan actualmente más que la Presidenta de la República dentro del Poder Judicial, ganaran no mucho menos como debería, sino lo mismo que ella, ¿saben cuánto estaríamos ahorrando al año? 2.167 millones de pesos. ¿Quién puede decir que eso es poquito? ¿Cuántos municipios no podrían hacer maravillas con algo así? Escuelas, centros médicos. ¿Cuántos defensores de oficio podrían pagarse con esos recursos? Bien pagados, que defiendan bien los asuntos de gente que no tiene dinero para contratar abogados y que pueda defender sus derechos. ¿A poco no debería ser así? Por supuesto que se puede, ¿verdad? ¿Verdad que es importante? ¿Verdad que podemos? Sí se puede, claro que sí. Yo les invito, las invito a que pues vayamos juntos en este camino, a que nos ayuden a que más gente, vecinas, vecinos, familiares, amigas, amigos, sepan que tenemos este proceso y que es muy importante, que sí merecemos el pueblo mexicano tener instituciones a nuestra altura, y este Poder Judicial que nos sale carísimo debería trabajar en favor del pueblo mexicano. Sí merecemos tener jueces que resuelvan nuestros problemas conforme lo que dice la ley, porque la gente no pide cosas extraordinarias, lo que quiere son instituciones que cumplan con sus deberes, que respeten la Constitución y que apliquen la ley en favor de todos, no nada más para unos, que la apliquen arriba y que la apliquen abajo también, que es donde a veces parece que no hay leyes favorables para la gente. Sí las hay y necesitamos jueces que las apliquen. ¿Verdad que sí podemos?
¿Creen ustedes que es importante que impulsemos? ¿Verdad que es importante tener? ¿Verdad que es importante que luchemos porque el Poder Judicial resuelva también derechos sociales, vence en los juzgados, dentro de sus sentencias, en favor de quienes no disfrutan el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, el derecho a la seguridad social, al medio ambiente sano, todos estos derechos sociales? ¿Verdad que sí se puede? ¿Verdad que sí se puede también tener acceso a la justicia? Que las personas que no tienen dinero puedan tener acceso a sentencias justas en favor de sus derechos. ¿Verdad que sí se puede? ¿Verdad que se puede tener un poder judicial sin corrupción y sin abusos? Un poder judicial austero, que tenga jueces que no se sientan dioses, sino que brinden un servicio a la población, jueces con vocación de servicio, jueces con humildad, jueces trabajadores, jueces que resuelvan rápido, porque saben que de eso depende muchas cosas importantes, a veces hasta la vida de una persona, de una familia, de una comunidad. ¿Verdad que podemos tener a los jueces y a las juezas, al Poder Judicial que merece el pueblo mexicano? Claro. Amigas, amigos, vamos juntos este 1 de junio. Nosotros, tu servidora, pues va en la boleta morada, en el 03. Los invito a que nos apoyen, ya que juntas y juntos empujemos para lograr tener el Poder Judicial que merece el pueblo mexicano. Muchísimas gracias.